Bueno, buenas noches compañeros. El día de hoy vamos a dialogar sobre trombólisis extendida en accidente cerebrovascular. Antes de poder abordar este tema a cabalidad, quisiera que recordáramos algunos conceptos importantes. El accidente cerebrovascular, la literatura lo define como un episodio agudo de disfunción focal del cerebro, la retina o la médula espinal que dura más de 24 horas o de cualquier duración si las imágenes o la autopsia muestran un infarto local, una hemorragia que esté relacionado con los síntomas del paciente. El accidente cerebrovascular de origen incierto, que es el tema que nos atañe principalmente cuando hablamos de trombólisis, con criterios extendidos se refiere a aquel en el cual o se desconoce la hora de inicio, ya sea porque el paciente se despierta presentando síntomas compatibles con un accidente cerebrovascular, o es aquel que ocurre en vigilia cuando el paciente no tiene una referencia del momento ni sus familiares o acompañantes. El accidente isquémico transitorio se define como una disfunción focal de menos de 24 horas de duración que no tiene imágenes sugestivas de un accidente cerebrovascular. Ahora, el ACV tiene síntomas y esos síntomas se pueden dividir en manifestaciones clínicas típicas y manifestaciones clínicas atípicas. Las manifestaciones típicas son debilidad unilateral súbita, pérdida visual, discurso alterado, ataxia, diplopía, vértigo, cefalea, confusión y disartria. Y las manifestaciones clínicas atípicas son amnesia, anosognosia, disfagia, estridor, síndrome de acento extranjero y síndrome de mano de alien, que son extremadamente raras, pero un porcentaje de pacientes lo puede presentar. Epidemiológicamente, el accidente cerebrovascular se considera como la segunda causa de muerte a nivel mundial, siendo la quinta en Estados Unidos y teniendo una prevalencia general de 2.6 en pacientes mayores de 20 años, según datos obtenidos entre el año 2009 y el año 2012. Los accidentes cerebrovasculares en un 85 a 80% son isquémicos y en torno a un 20% son hemorrágicos. Y la transformación hemorrágica es una posibilidad que puede ocurrir en los accidentes cerebrovasculares isquémicos y cuando esto se presenta, en un 70% de los casos ocurre entre el segundo y el cuarto día. El 17.8% de los mayores de 45 años han experimentado síntomas de accidente cerebrovascular y como ustedes posiblemente lo han logrado identificar durante su praxis, un porcentaje de pacientes puede tener manifestaciones o cambios imagenológicos que sean compatibles con una lesión isquémica vieja y estas lesiones isquémicas en un 6 a 28% de los casos pueden pasar desapercibidas. El riesgo de recurrencia de un accidente cerebrovascular en 5 años es de 20%. Uno de los factores de riesgo más importantes en la literatura para los accidentes cerebrovasculares isquémicos es la diabetes y para los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, la hipertensión arterial y el tabaquismo. El accidente cerebrovascular es una condición que es más común en varones. La literatura habla que los accidentes cerebrovasculares se van a presentar entre el 2 al 21% de los varones y en las mujeres entre el 14 al 17%. El estudio Regards mostró que esta condición es más común en pacientes afrodescendientes, al igual que esta población es una población de riesgo en el sentido de que puede presentar los accidentes cerebrovasculares de carácter más temprano y presenta una mortalidad en torno al 65.7%, en caucásicos de 46.9% y en asiáticos de 39.6%. Se estima que luego de los 55 años, por cada 10 años, el riesgo de accidente cerebrovascular se duplica. Y el accidente cerebrovascular, junto con otras condiciones como el estatus epiléptico o la crisis miasténica, son consideradas urgencias neurológicas.
Es muy interesante mencionar también que se estima que una de cada 6 personas va a experimentar un accidente cerebrovascular y aproximadamente cada 6 segundos muere una persona por una ACV. Existen varios factores de riesgo que son bien conocidos: edad mayor de 60 años, hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemias, entre otros. Los accidentes cerebrovasculares, como ustedes bien conocen, se dividen en isquémicos y hemorrágicos. Dentro de los isquémicos encontramos los accidentes cerebrovasculares focales o globales, y dentro de estos encontramos los accidentes isquémicos transitorios, los infartos cerebrales de origen aterotrombótico, cardioembólico, lacunar, de otras causas o indeterminado. Y dentro de los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, la literatura menciona las hemorragias intraparenquimatosas o intracerebrales y las hemorragias subaracnoideas. A lo largo de los años han surgido varias clasificaciones para poder identificar subtipos y fenotipos de accidente cerebrovascular. Una de las clasificaciones propuestas en la literatura es la clasificación por subtipo TOAST, que nos habla de las siguientes etiologías en relación a la ACV: ateroesclerosis de vaso mayor, cardioembolia, muy relacionado con el antecedente de fibrilación auricular, oclusión de pequeños vasos, otras etiologías u etiologías determinadas. Y en relación a la clasificación fenotípica, se ha propuesto la clasificación de Ascot, donde cada letra representa una etiología o un patrón particular, sea ateroesclerosis, enfermedad de pequeños vasos, patología cardíaca, otras causas o disección. De igual forma, también se ha propuesto una clasificación clínica, que es la clasificación clínica de Osford, el cual clasifica el ACV por síndromes clínicos. Mencionando esto como un componente introductorio, es muy importante que hablemos de la fisiopatología, porque la utilización y el fundamento de la trombólisis extendida en el ACV subyace en un conocimiento fisiopatológico. Como hemos mencionado, el accidente cerebrovascular isquémico agudo es un síndrome clínico que se caracteriza por una alteración en la circulación cerebral. Y esta alteración en la circulación cerebral va a desencadenar un desequilibrio entre el aporte de oxígeno en relación a los requerimientos de oxígeno que tienen las células. Esto va a terminar por llevar, en primer lugar, a un déficit focal, y en el caso de que no se logre intervenir, el tejido va a empezar a morir. Esto nos lleva entonces a mencionar un concepto que se empezó a estudiar con mayor intensidad en torno a los 70 y los 80, y son las distintas zonas que podemos encontrar en el paciente con accidente cerebrovascular. El flujo sanguíneo cerebral en condiciones de normalidad ronda los 50 a los 80 mililitros por 100 gramos de tejido encefálico por minuto. Cuando un paciente experimenta una oclusión y hay una disminución marcada en el aporte de oxígeno, en la zona central, que la denominaremos core isquémico o área de isquemia, y esto es algo muy importante para posteriormente poder hablar de la trombólisis extendida, el flujo sanguíneo cerebral será menor de 10 mililitros por 100 gramos por minuto. Esta zona infartada es un área que no es viable, que independientemente de las intervenciones, ha fallecido. Sin embargo, tenemos dos zonas en las cuales nosotros podemos impactar, y precisamente en ello se fundamenta el manejo del accidente cerebrovascular mediante estrategias de reperfusión. Una zona de oligoemia, que la pueden apreciar acá, de color naranja, en la cual la perfusión o el flujo sanguíneo cerebral será de 20 a 50 mililitros por 100 gramos de tejido encefálico. Y una zona de penumbra en la cual la, el flujo sanguíneo que se está otorgando ronda los 10 a 20 mililitros por 100 gramos por minuto. Ahora, debemos mencionar también que la presión de perfusión cerebral va a estar determinada por
la presión arterial media y la presión intracraniana. Y a su vez, para poder hablar sobre la presión intracraniana, debemos mencionar la ley de Kelly-Monroe o la doctrina de Kelly-Monroe, que la pueden apreciar acá donde tengo el cursor. Esta doctrina afirma que nosotros tenemos un contingente que es el cráneo y es una estructura que no se puede expandir y dentro de la misma tenemos varios componentes que van a encontrarse. Un volumen venoso, un volumen arterial, un tejido encefálico y un líquido cefalorraquídeo. Y va a ser la proporción de estos contenidos los que van a poder explicarnos o los que van a constituir la presión intracraniana. Algunos conceptos que debemos mencionar antes de continuar son el de volumen sanguíneo cerebral, que se define como el volumen total de sangre que contiene una determinada zona del cerebro y se mide en mililitros de sangre por 100 gramos de tejido cerebral por minuto. Flujo sanguíneo cerebral, que se define como el volumen de sangre que atraviesa una zona cerebral por unidad de tiempo, se mide en mililitros de sangre por 100 gramos de tejido por minuto. Y el de penumbra isquémica. La penumbra isquémica es la zona del cerebro que funcionalmente está afectada, pero es potencialmente viable. Se estima que luego de que ocurre la isquemia, más allá de 6 horas, va a permanecer solamente el 20% de esa penumbra funcional, o sea, se va a poder recuperar, por lo cual las intervenciones deben ser lo más temprano posible. Sirviendo entonces esta diapositiva como resumen a los aspectos fisiopatológicos más importantes, tenemos entonces que la muerte del tejido cerebral ocurre porque hay una disminución en el aporte de oxígeno y hay una disminución en la producción de la moneda energética que es el ATP. Esto va a llevar a dos alteraciones principales. Primero, la acidosis y segundo, la despolarización. La alteración en la despolarización de las células va a llevar a una alteración en los neurotransmisores, que va a llevar a un aumento de los radicales libres, que va a culminar con la necrosis de las células. Y la acidosis va a llevar a un aumento del hierro, un aumento de los radicales libres, una generación de necrosis, un aumento del calcio intracelular, un aumento en la liberación de las lipasas y el ácido araquidónico, las proteasas, una alteración en los factores de transcripción y todo esto va a terminar por llevar a inflamación, necrosis y apoptosis. Y en la práctica nosotros cómo podemos determinar entonces la zona de penumbra. Y precisamente en esto se va a fundamentar en gran medida la charla del día de hoy. La penumbra se determina mediante técnicas de difusión a través de resonancia magnética. Y la penumbra la vamos a denominar, cuando hablamos de resonancia magnética, como la diferencia del volumen que existe entre la zona donde hay una disminución de los valores de coeficientes aparentes de difusión que van a representar el núcleo del infarto o el core del infarto que lo habíamos mencionado previamente y la zona de hipoperfusión más extensa, que la zona de hipoperfusión más extensa se va a lograr identificar imagenológicamente a través de imágenes de perfusión mediante resonancia magnética. Y esa diferencia que existe entre el core y la zona hipoperfundida se va a conocer como mismatch o también traducido al español como desacoplamiento. Entonces, ese mismatch entre las anomalías de perfusión y de difusión va a ser el componente que nosotros vamos a ver o que vamos a estimar mediante métodos imagenológicos como la resonancia magnética para poder saber cuáles son las zonas de ese tejido que está comprometido, que son áreas de penumbra y áreas de oligoemia, áreas en las cuales nosotros podemos generar intervenciones para poder intentar recuperar ese tejido. El core isquémico, como hemos mencionado, no lo vamos a poder rescatar porque la isquemia está muerta, pero la zona de oligoemia y la zona de penumbra sí la vamos a poder rescatar. Y precisamente para poder identificarla es que utilizamos métodos imagenológicos que nos permiten evaluar la difusión y la perfusión, como lo son la resonancia magnética ponderada por difusión y por perfusión.
De igual forma, esto también se explora a través del conocimiento de los tiempos picos, el tiempo de tránsito medio y otro concepto muy importante que vamos a estar mencionando, que es el de Tmax o Tmax. Se utilizan valores de 4 a 6 segundos para el tiempo pico y también para el tiempo de tránsito medio y entre 2 a 8 para el Tmax. Y esto va a depender del estudio, como vamos a ver más adelante. La mayoría de los estudios actuales utilizan un Tmax mayor de 6 segundos para poder distinguir el área de infarto irreversible de la zona de penumbra y de 4 en adelante para poder definir cuál es la zona de oligoemia y cuál es la zona de penumbra. Esto lo calculan softwares como por ejemplo el software Rapid, que ha sido el software que se utiliza con mayor frecuencia en la mayoría de los estudios que abordan este tema tan interesante. Recordemos algunos conceptos grandes sobre resonancia magnética porque a lo largo de la charla vamos a estar mencionando mucho las distintas secuencias o las distintas formas que tenemos para poder evaluar los tejidos mediante estudios de resonancia magnética y recordemos primero lo que es el T1. El T1 es el tiempo de relajación longitudinal y se refiere al tiempo que tarda un tejido en recuperar su estado de equilibrio luego de que es excitado por un pulso de radiofrecuencia. En otras palabras, es el tiempo que le lleva a un tejido volver a la normalidad luego de que es estimulado por la resonancia magnética. Los tejidos que tienen un T1 corto son tejidos que se recuperan rápidamente, mientras que los tejidos que tienen un T1 largo son los tejidos que tardan más en recuperarse. El T2 hace referencia al tiempo de relajación transversal. ¿Y eso qué significa? Eso se refiere al tiempo que tarda la señal magnética en disiparse luego de aplicar un pulso de radiofrecuencia. En otras palabras, lo podríamos entender como el tiempo que lleva a los protones dejar de girar en la misma dirección. Y los tejidos que tienen un T2 corto van a ser tejidos que se van a disipar rápidamente en relación a la señal, mientras que los tejidos que tienen un T2 largo van a ser tejidos en los cuales va a tardar más esa disipación. ¿Y esto cómo lo podemos ver imagenológicamente? Como vemos en esta imagen. Entonces, en los tejidos T1, los tejidos que vayan a tener un T1 corto, los vamos a ver de color más brillante, mientras que los tejidos que tienen un T1 más extenso van a ser tejidos que los vamos a ver más oscuros. O sea que los tejidos que contienen mucha agua, como por ejemplo el líquido cefalorraquídeo, los vamos a ver oscuros. Y en las secuencias T2, los tejidos que nosotros veamos que tienen un T2 largo los vamos a ver oscuros, mientras que los tejidos que tienen un T2 largo los vamos a ver brillantes. O sea que cuando nosotros estamos mirando una imagen en T2, los tejidos que tienen mucha agua, como pueden ser los músculos, el líquido cefalorraquídeo y los órganos, van a ser tejidos que van a tender a verse más brillante en la imagen de T2, al igual que las estructuras inflamadas o las estructuras patológicas, que por lo general suelen destacar porque tienen una mayor señal. También es muy importante hablar sobre la resonancia magnética FLAIR, que se utiliza mucho para poder considerar la trombólisis con ventana extendida. FLAIR significa Fluid Attenuating Version Recovery y es una frecuencia que es muy útil porque suprime la señal del líquido cefalorraquídeo y cuando suprime esa señal del líquido cefalorraquídeo permite ver mejor las estructuras y las lesiones cerebrales. Y ahí radica precisamente la utilidad de la resonancia magnética FLAIR en el contexto del accidente cerebrovascular. En la resonancia magnética FLAIR, el líquido cefalorraquídeo lo vamos a ver oscuro y las estructuras cerebrales y las lesiones con líquido las vamos a ver brillantes, por lo cual las lesiones van a poder destacar, por decirlo así, van a ser mucho más evidentes. Y en cuanto al término mismatch, existen dos tipos de mismatch. El mismatch de seguimiento, que hace referencia a cómo cambia la imagen en relación al tiempo y es principalmente útil para que nosotros podamos evaluar cómo evoluciona un paciente luego de que nosotros instauramos una terapéutica. Y el otro mismatch, que es el que nos interesa a nosotros, que es el mismatch de perfusión y difusión, que se refiere
como les había mencionado hace un momento, a una discrepancia entre las imágenes que se obtienen mediante secuencias de perfusión y las imágenes que se obtienen mediante secuencias de difusión. Recuerden entonces que las secuencias de perfusión miden el flujo sanguíneo cerebral, mientras que las secuencias de difusión van a encargarse de medir la movilidad del agua en los tejidos cerebrales. Y en situaciones normales, el flujo sanguíneo y la movilidad de agua deberían estar correlacionados, así que nosotros no deberíamos ver alteraciones en el mismatch. Pero en el accidente cerebrovascular aparece un mismatch porque puede que exista una reducción y esa reducción en el flujo es precisamente por la presencia, por ejemplo, de un trombo, y esa reducción en el flujo sanguíneo que es generado por la isquemia en una región cerebral no va a tener una correspondiente disminución de la movilidad de agua. Entonces, como existe esa discrepancia, nosotros vamos a obtener un mismatch. Actualmente, cuando nosotros hablamos de trombólisis en el paciente con accidente cerebrovascular, hay dos enfoques o dos paradigmas. Un paradigma que ha gobernado durante muchos años, desde 1995, que es el momento histórico en el cual se instaura esa ventana temporal inicial de trombólisis en menos de 3 horas, y es la doctrina temporal, que nos ha dicho que los accidentes cerebrovasculares en un inicio, en el momento más reciente, estoy hablando en torno a los 2000, debían trombolizarse en las primeras 3 horas y posteriormente, gracias a otros estudios que discutiremos más adelante, lograron prolongar esa ventana hasta 4.5 horas en algunos contextos particulares. Y esa ha sido la doctrina que durante muchísimos años ha gobernado el manejo de los pacientes con accidente cerebrovascular isquémico agudo. Pero a medida que se han ido desarrollando los estudios imagenológicos y a medida que se ha ido desarrollando el conocimiento sobre la fisiopatología del accidente cerebrovascular, han empezado a aparecer nuevas doctrinas o ideas sobre la trombólisis. Y ahí es cuando aparece el concepto de trombólisis extendida, que luego se extiende también a la trombectomía extendida y también vamos a hablar sobre ella más adelante cuando citemos estudios como por ejemplo el Down. El argumento principal a favor de la terapia extendida es que indiscutiblemente existe un beneficio claro sobre los desenlaces neurológicos que tienen los pacientes cuando nosotros logramos hacer una reperfusión con Alteplas. O sea, ese beneficio es indiscutible. Por lo tanto, si nosotros logramos prolongar la ventana, vamos a poder dar oportunidad a nuestros pacientes. Y en la actualidad, gracias a los estudios de perfusión y de difusión, nosotros sabemos que ese beneficio es plausible. Y precisamente esta posibilidad biológica es la que ha permitido que los pacientes que durante décadas habían sido excluidos de la trombólisis, los pacientes con ACV incierto, los pacientes con ACV al despertar o los pacientes con ACV en ventana extendida, puedan llegar a beneficiarse de la terapia de reperfusión. Más adelante vamos a ver que no todos los pacientes son candidatos a una trombólisis extendida. Existen unos criterios y unas indicaciones claras, al igual que existen unas contraindicaciones también muy importantes que tenemos que tener en cuenta, porque como les digo, hay pacientes que no pueden beneficiarse de la trombólisis extendido. Existen algunos patrones, como el patrón maligno, obtenido también por métodos de difusión y de perfusión, que serían pacientes en los cuales la trombólisis resultaría totalmente peligrosa y desastrosa porque potencia en gran medida el riesgo de sangrado, la mortalidad o el riesgo de secuelas neurológicas importantes. Ahora, todo esto nos lleva al hecho de que el paradigma temporal está siendo desplazado y hoy en día la reperfusión se utiliza como una idea, como como una idea que está centrada en la plausibilidad y en la potencial vitalidad que tienen
los tejidos comprometidos y eso lo identificamos precisamente mediante resonancia magnética. Entonces, recordemos los principios del cuidado del paciente con stroke agudo. Primero, recanalizar la arteria ocluida. ¿Para qué? Para poder reperfundir el tejido isquémico, poder optimizar el flujo colateral y evitar la lesión cerebral secundaria, que era lo que hablábamos de fisiopatología y es precisamente lo que nosotros podemos ver en esta imagen con el concepto de penumbra planteado por Astrup en 1977. Nosotros trombolizamos y reperfundimos ¿para qué? Para poder salvar la penumbra y para poder salvar la oligoemia. Acá podemos apreciar las indicaciones tradicionales para la trombólisis. Las indicaciones eran básicamente una edad mayor de 18 años, un ACV isquémico con déficit neurológico, originalmente un tiempo menor a 3 horas, posteriormente se logra prolongar hasta 4.5 horas y los criterios de exclusión que también son conocidos por todos. Que el paciente tuviera un TEC o un stroke en los últimos 3 meses, síntomas sugestivos de hemorragia subaracnoidea, punciones arteriales en sitios no comprensibles en los últimos 7 días, historial en algún momento de su vida de una hemorragia intracraniana, una tensión arterial sistólica mayor de 185 milímetros de mercurio y diastólica mayor a 110 milímetros de mercurio, pacientes con trastornos en la coagulación o pacientes con un INR mayor de 1.7 o plaquetas menores a 100.000 o pacientes que tuvieran PT o PTT prolongado, sujetos con glicemias menores de 50 o pacientes con una tomografía axial computarizada con un ACV extenso que de manera práctica lo podemos definir como más de un tercio de un hemisferio o también como un aspecto por debajo de 7 puntos. Como les estaba mencionando, luego la ventana se logra prolongar hasta 4.5 horas, pero esa ventana de 4.5 horas, si nosotros consideramos las indicaciones tradicionales, excluía a unos pacientes y eran los pacientes mayores de 80 años, los pacientes con un NIS mayor a 25 puntos que siguen estando excluidos para la trombólisis por el gran compromiso que tienen, los sujetos con un historial de diabetes, los pacientes con un ACV previo o los individuos que utilizasen anticoagulantes. Y la trombectomía inicialmente se indicaba como un procedimiento que se podía hacer aproximadamente hasta la hora 6. Y los pacientes que podían ser llevados a una trombectomía, según las indicaciones tradicionales, eran los sujetos que tuvieran más de 18 años, un NIS mayor de 6, un tiempo hasta la punción menor de 6 horas, como les estaba mencionando hace un momento, sujetos que tuvieran un adecuado estado funcional previo al stroke, pacientes con un aspecto mayor o igual a 6 o individuos que tuvieran una oclusión a nivel proximal de una arteria intracraneal. Pero resulta que las cosas no son tan simples. ¿Por qué tenemos que cambiar la doctrina temporal y precisamente debemos prestar atención a la trombólisis extendida en el paciente con ACV? Porque resulta que además de que en los últimos años han aparecido varias revisiones sistemáticas, metaanálisis y estudios que avalan la trombólisis y la trombectomía en ventana extendida, los pacientes con accidente cerebrovascular son heterogéneos. Se estima que en aproximadamente el 70% de los pacientes se conoce la hora de inicio del accidente cerebrovascular, por lo cual el 30% no se conoce. Y de ese 30% en los cuales no se conoce la hora, el 70% son pacientes que tuvieron el ACV al dormir y un 30% son pacientes que lo tuvieron en vigilia, pero que no tenían conciencia sobre el momento en el cual inició o no habían testigos. Esto nos configura un escenario donde aproximadamente un 70% de los pacientes tienen tiempo conocido, un 20% tienen una ACV al dormir y un 10% lo tienen en vigilia, pero no tienen conciencia del evento. Para poder entender el cambio de los paradigmas, es útil que nosotros hagamos un recuento histórico sobre los fundamentos de la doctrina temporal y cómo es que esta empieza a dejarse de lado. En el año 2006 se publica el estudio Diffuse, que el estudio Diffuse
documentó la utilidad de la resonancia magnética para poder establecer el perfil de los pacientes que podían tener una respuesta adecuada al tratamiento con Alteplas. Y en este estudio, al igual que en la mayoría de los estudios de ACV, definen respuesta favorable al tratamiento como un ranking de 0 a 1, una reducción en el NIS de 8 puntos a los 30 días y una reducción del tamaño de la lesión igual o mayor al 30% y mayor o igual a 10 mililitros en la secuencia de perfusión comparado con la imagen basal. En este estudio, los pacientes los dividieron en varios patrones, un patrón de lesión pequeña, un patrón mismatch, que ya hablamos del mismatch, y un patrón no mismatch. El estudio de FUSE contó con 74 pacientes en los cuales se tomó una resonancia magnética inmediatamente antes de hacer la intervención terapéutica y luego se tomó de 3 a 6 horas una vez recibieron la trombólisis con Alteplas. Hubo 18 pacientes que tenían un patrón mismatch, esos pacientes se sometieron a una reperfusión temprana, 16 no la recibieron, 4 pacientes del estudio tenían un patrón no mismatch y recibieron una reperfusión temprana y 7 no, y 19% tuvieron una lesión pequeña. El patrón mismatch en este estudio, que es el estudio Diffuse, mostró que tenía una respuesta adecuada a la reperfusión temprana. El 56% de los pacientes con un patrón mismatch que se reperfundían de manera temprana tenían una buena respuesta, que ya definimos lo que era según la escala de ranking, según el NIS y según también los cambios que se podían ver en las secuencias de reperfusión. Mientras que en ese grupo, en la población en los cuales no se generaron intervenciones para poder hacer una reperfusión temprana, los pacientes tuvieron una inadecuada respuesta en relación a los pacientes en los cuales sí se realizaron estrategias de reperfusión. Mientras que en los pacientes que tenían un patrón no mismatch, y esto es una de las cosas más interesantes del diffuse, los pacientes con patrones no mismatch eran pacientes que cuando se sometían a intervenciones para la reperfusión, entre paréntesis, se sometían a trombólisis, esos pacientes tenían una respuesta clínica desfavorable en el 100% de los casos. Mientras que los pacientes con un patrón no mismatch, que no se sometían a estrategias de reperfusión, podían tener una mejor respuesta en hasta el 71% de los casos comparados con los pacientes no mismatch que no se sometían a reperfusión. En el año 2008 se publica otro estudio muy importante que es el estudio de CAS3. El estudio de CAS3 evaluó la eficacia y la seguridad que tenía la terapia con Alteplas luego de 3 horas hasta 4.5 horas, y ahí es cuando se extiende inicialmente un poco la ventana. Ese estudio contó con 821 pacientes, 418 se fueron al grupo de Alteplas, 413 fueron al placebo. En el grupo de Alteplas se definió como un adecuado resultado neurológico un ranking de 0 a 1, y esto ocurrió en el 52.4% de los pacientes, mientras que en el grupo placebo ocurrió solamente en el 45.2%. En relación a la hemorragia, que era un punto de seguridad que evaluaron, claramente hubo también mayor hemorragia en el grupo del Alteplas, estamos hablando de un 27% versus un 17.6%, sin embargo, cuando se analizaba la mortalidad, realmente no habían diferencias en mortalidad en ninguno de los dos grupos, pero sí existía un beneficio clínico en el grupo que era reperfundido hasta 4.5 horas. Posteriormente, en el año 2015 se publican varios estudios importantes como el Mr. Clint, que el Mr. Clint avala la terapia endovascular en las primeras 6 horas de inicio de ACV, y vieron que la realización de trombectomías en esas primeras 6 horas se asociaban con mayor independencia funcional. El estudio Mr. Clint tuvo un total de 500 pacientes. Los pacientes los dividieron en 267 para el control y en 233 para la trombectomía, y encontraron que los pacientes en los cuales se hacía terapia endovascular en las primeras 6 horas tenían una independencia funcional un 13.5% mejor que el grupo de control, 32.
6% versus 19.1%. En ese mismo año también se publica el estudio STENT-IA, que el estudio STENT-IA evaluó el efecto de la trombectomía en pacientes con accidente cerebrovascular isquémico menor de 4.5 horas versus el manejo solo con Alteplas, y mostró que la terapia endovascular junto al manejo con Alteplas en las primeras 4.5 horas era superior en resultados clínicos neurológicos favorables. También en ese mismo año se publica el estudio SWIFT Prime. El estudio SWIFT Prime fue un estudio que se hizo entre el año 2012 al 2014, se hizo en Estados Unidos y en Europa, contó con 196 pacientes, 98 pacientes en cada grupo, y la población pues fueron pacientes con accidentes cerebrovasculares en los cuales a un grupo le dieron manejo solamente con Alteplas y en el otro le dieron manejo con trombectomía y con Alteplas durante las primeras 6 horas desde el inicio de los síntomas. Y este estudio, el SWIFT Prime, mostró que en el grupo de intervención la tasa de reperfusión era muy alta. Estamos hablando de tasas de reperfusión de 88%, casi del 90%. Y también este estudio documentó una reducción de la discapacidad 90 días según la escala de ranking modificada. En el año 2015 también se publica el estudio Revacast. Este fue un estudio que se hizo durante 2 años en España, y este estudio, junto con el estudio Swift Prime, también evaluó el resultado en términos neurológicos que tenía la terapia médica solo con trombolítico versus la terapia de trombolítico más trombectomía, pero extendió un poco más la ventana, la extendió hasta 8 horas. Y este estudio, el Revacast, mostró que los pacientes que eran sometidos a terapia endovascular más trombólisis en las primeras 8 horas eran pacientes que tenían una menor discapacidad a 90 días. Estamos hablando de más o menos un 43.7% versus un 28.2%. En el año 2016 se publica otro estudio que es el estudio PIST, que se trató de un estudio multicéntrico, y este estudio multicéntrico también comparó la trombólisis intravenosa sola versus la trombólisis intravenosa con trombectomía en pacientes con ACV isquémico de la circulación anterior. Los pacientes que se les suministró Alteplas, se les suministró el Alteplas en las primeras 4.5 horas, y este estudio mostró que a los pacientes en los cuales se les hacía trombectomía, luego de que se les hacía una trombólisis con Alteplas, eran pacientes que tenían una mejor recuperación neurológica. La N de ese estudio fue de 65. En el 2008 se publica un estudio que también es muy importante, que fue el estudio EPICTET, y el estudio EPICTET fue un estudio que pretendía evaluar el Alteplas más allá de 3 horas luego del inicio del accidente cerebrovascular. En este estudio administraron Alteplas entre 3 a 6 horas luego de que ocurría el accidente cerebrovascular, y este estudio es muy interesante. ¿Por qué? Es muy interesante porque ellos evaluaron la perfusión y el atenuamiento del crecimiento del infarto en los pacientes en los cuales existía un mismatch o una discrepancia en las imágenes de resonancia magnética ponderadas por perfusión y en las resonancias magnéticas ponderadas por difusión. Fue un estudio que contó con 101 pacientes, 52 pacientes se asignaron al Alteplas, 49 pacientes se asignaron a placebo, y del grupo de Alteplas se analizaron 37 pacientes con patrón mismatch, y del grupo placebo 43 pacientes tenían patrón mismatch. La resonancia magnética, tanto por perfusión como por difusión, las tomaron a los 3 a 5 días luego de que se hacía la terapia, y nuevamente tomaban una resonancia magnética ponderada en T2 aproximadamente al día 90 luego del evento. ¿Este estudio qué encontró? Este estudio encontró que en los pacientes en los cuales se suministraba Alteplas guiado por resonancia magnética con perfusión y resonancia magnética por difusión, la media geométrica de crecimiento era inferior en los pacientes que recibían Alteplas versus los pacientes de control.
También el crecimiento relativo del infarto era menor en el grupo de Alteplas. El crecimiento de la lesión, si nosotros hablamos en términos porcentuales, en el grupo de Alteplas era de más o menos 54% en relación a la lesión original y era del 77% en el grupo del placebo. Además, en el grupo de Alteplas, como ustedes pueden ver en pantalla, la recanalización fue más exitosa. Estamos hablando de recanalizaciones de 74% versus para el grupo placebo de recanalizaciones de un 57%. ¿Cuál es lo malo de este estudio? Las PES, que para casi ninguno de los resultados las PES fueron significativas. Las PES fueron significativas para el crecimiento porcentual del infarto y también para la media de crecimiento, pero en la mayoría de variables no se encontró una P que fuera significante estadísticamente. Sin embargo, este estudio abrió el camino para que se empezara a estudiar la trombólisis guiada por imágenes de perfusión e imágenes de difusión. Este estudio también mostró que en los pacientes que eran sometidos a reperfusión, el resultado neurológico era mejor en el 73%, versus que en el grupo no reperfundido, el resultado neurológico pues era muchísimo más desfavorable. Miren, 73% buen resultado neurológico en reperfusión, 27% de un buen resultado neurológico en los pacientes que no fueron reperfundidos. En este estudio ellos definieron mismatch como una relación entre la imagen de perfusión y difusión mayor de 1.2 y un volumen de imagen ponderada de perfusión y difusión mayor o igual a 10 mililitros. Los criterios de inclusión de este estudio son los que pueden ver en pantalla. Eran pacientes con ACV entre 3 a 6 horas y los criterios de exclusión son los que pueden ver también allí. Entonces, como hemos estado mencionando, la penumbra nosotros la podemos establecer con tomografía o con resonancia. Y en resonancia, los mapas de difusión y los mapas de perfusión permiten que nosotros podamos evaluar el mismatch. En la tomografía esto se puede hacer con estudios de perfusión cuando se establece un Tmax mayor de 6 segundos comparado con el core isquémico, que el core isquémico corresponde al área en el cual el flujo sanguíneo cerebral es menor al 30%. También se pueden utilizar estudios que utilizan un biomarcador de evolución tisular y de tejido con daño irreversible, como por ejemplo la resonancia magnética con secuencias de difusión, la resonancia magnética FLAIR, que nos permiten establecer a nosotros un mismatch entre ambos. Estos métodos nos permiten a nosotros establecer ventanas tisulares que permiten saber cuál es el tejido que es viable y cuál tejido no es viable para que nosotros podamos definir si podemos reperfundir o no podemos reperfundir sobre si vale la pena hacer una trombólisis o no vale la pena hacer una trombólisis. En la práctica clínica han aparecido softwares automáticos como por ejemplo el RAPID, que el RAPID hace mapas de perfusión y de difusión y permite identificar zonas de oligoemia sintomática, zonas de isquemia sintomática, zonas de penumbra y zonas de infarto. La oligoemia se define como un Tmax entre 4 a 6 segundos, la isquemia como un Tmax mayor de 6 segundos y el core isquémico es el tejido cerebral que tiene un flujo sanguíneo menor del 30%. Para que nosotros podamos reperfundir o podamos hacer estrategias de trombólisis extendida, debe existir un volumen mínimo de tejido en riesgo a reperfundir que debe ser mayor de 10 o 15 mililitros, dependiendo del estudio, y debe existir un mismatch ratio que sea de 1.2 o de 1.8. También esto varía pues dependiendo del estudio. Entonces, todo lo que hemos venido hablando nos lleva a decir que el paradigma del tiempo para ACV es un paradigma que cada vez está siendo más anacrónico. Y actualmente las terapias de reperfusión deben basarse en la viabilidad de los tejidos. Y precisamente la concepción de reperfusión guiada por viabilidad tisular se empieza a fundamentar con las descripciones que hace el estudio de Epictet, pero inicia a cobrar mayor fuerza
gracias al estudio Wake Up, que es un estudio que se publica en el año 2018, y el estudio STENT, que se publica en el año 2019. El estudio Wake Up fue un estudio clínico multicéntrico, fue un estudio que contó con apoyo de la Unión Europea y se hizo pues en 8 países. Usó Alteplas a la dosis típica de 0.9 miligramos por kilo, 10 miligramos, 10% en bolo y el resto en infusión de 1 hora. Las evaluaciones clínicas de ese estudio las hicieron al inicio, a las 23 a 36 horas, y las repitieron a los días 5 y a los días 9 del estudio y también a los 90 días. El resultado primario de este estudio fue resultado clínico favorable. También evaluaron un resultado global a los 90 días que lo definían a partir del NIS, a partir del ranking, del Bartel y también de la escala de resultados de Glasgow. Y ellos definieron como resultado global positivo a 90 días que el paciente tuviera un ranking y un NIS de 0 a 1, un Bartel de 95 a 100 y una puntuación en la escala de resultados de Glasgow de 5. Y a los 90 días también evaluaron otras escalas, como por ejemplo el inventario de presión de Beck, y también evaluaron la calidad de vida mediante el Eurocol. Este estudio encontró que el 53.3% de los pacientes que eran tratadas con Alteplas tenían una mejor puntuación de ranking modificada versus el 41% de los pacientes en los cuales no se hacía una intervención. Recuerden que las intervenciones en estos estudios se hacían guiados por imágenes de perfusión e imágenes de reperfusión, y este estudio mostró que en los pacientes con accidente cerebrovascular agudo de tiempo desconocido, que tenían una lesión isquémica en la resonancia magnética ponderada por difusión, pero sin hiperintensidades parenquimatosas en la región correspondiente en FLAIR, la trombólisis intravenosa con Alteplas era pues una estrategia superior a no realizar intervenciones. Acá pueden ver los criterios de inclusión y los criterios de exclusión del estudio. Posteriormente se publica el estudio STENT en el año 2019, que evaluó la trombólisis en pacientes con ACV al despertar o en pacientes que tuvieran un accidente cerebrovascular de 4.5 a 9 horas, luego de que se iniciaran los síntomas. Este estudio contó con 225 pacientes, se hizo en 16 centros de Nueva Zelanda, en 10 centros de Taiwán y en un centro en Finlandia. 113 pacientes se asignaron al grupo de Alteplas, 112 pacientes se asignaron al placebo, y en el grupo de Alteplas 25% recibieron la intervención entre 6 a 9 horas, 10% entre 4.5 a 6 horas, y el 65% de los pacientes, y esto es una de las cosas más interesantes del estudio STENT, el 65% de los pacientes tenían un tiempo desconocido del ACV. En este estudio, el 35.4% de los pacientes del grupo de Alteplas alcanzaron un ranking de 0 a 1 versus el 29.5% de los pacientes en el grupo de control, en los cuales no se hizo una intervención pues con Alteplas. Sin embargo, este estudio no encontró diferencias en la mejoría funcional a los 90 días. Este estudio encontró que el 49.6% de los pacientes que fueron sometidos a tratamiento con Alteplas lograron alcanzar la independencia funcional versus el 42.9% de los pacientes del grupo de placebo. También este estudio mostró que el tratamiento con Alteplas daba un porcentaje de reperfusión de al menos 50% a las 24 horas en el 71 a 72% de los pacientes versus el 52% de los pacientes para el grupo placebo. O sea que este estudio también fue un estudio a favor de la trombólisis extendida cuando se hacía guiado por imágenes de perfusión e imágenes de difusión. En pantalla pueden apreciar, perdón, los criterios de inclusión y los criterios de exclusión, pero no todos los estudios son positivos. En el 2019 se ejecutó un estudio que es el estudio ECAS-4, también para poder evaluar la trombólisis en ventana extendida. Seleccionó pacientes con ACV isquémico agudo que tuvieran tejido potencialmente recuperable identificado pues por estudios de resonancia magnética. Contó con 119 pacientes, 61 para Alteplas, 58 para placebo, y el criterio principal de valoración fue discapacidad a los 90 días según la escala de ranking. Los puntos finales de seguridad fueron los mismos puntos finales de seguridad que se han utilizado en todos los otros estudios que hemos mencionado, que
son muerte, hemorragia intracraneal sintomática y eventos adversos graves. Y este estudio lo detuvieron antes de tiempo porque necesitaban alcanzar 264 pacientes para que tuviera una adecuada potencia estadística y se quedaron sin financiación. Fue un estudio que no estuvo a favor de la trombólisis extendida, pero tiene el limitante que les estoy diciendo. No se alcanzó la población mínima para que fuera estadísticamente significativo, a pesar de que la conclusión de ellos es que al parecer el alteplase en ventana extendida guiada por resonancia magnética no tenía beneficios, pero hay que tomar esos resultados con mucho cuidado porque no se alcanzó la población mínima para que tuviera significancia. Los criterios de inclusión y exclusión del estudio los podemos ver en la imagen. En el año 2020, Koga y colaboradores publican el estudio TOWS. El resultado primario de ellos fue el ranking modificado de 0 a 1 a 90 días. Fue un estudio que contó con 131 pacientes, 70 para Alteplas, 61 para control. Y este estudio, al igual que el estudio que habíamos mencionado previamente, que era el estudio ECAS-4, tampoco reportó diferencias significativas en el resultado primario, ni tampoco en la muerte, ni tampoco en sangrado intracraneal sintomático. Sin embargo, este estudio tiene el mismo problema que tenía el ECAS-4, y es que este estudio, para poder tener significancia estadística, necesitaba 300 pacientes, por lo cual no se pueden sacar tampoco conclusiones definitivas. Percátense que los estudios a favor de la trombólisis extendida fueron los únicos estudios en los cuales se alcanzó la población mínima para que tuvieran potencia estadística. También es importante hablar de la trombectomía extendida de manera concisa porque ya tenemos poco tiempo. Entonces debemos mencionar dos estudios, empezando por el estudio Dawn. El estudio Dawn se hizo en 26 centros en Estados Unidos, en Canadá, en Europa y en Australia. Se hizo durante el 2014 al 2017 y evaluó la terapia endovascular extendida hasta 24 horas, nuevamente guiado por resonancia magnética, guiado por imágenes de difusión y guiado por imágenes de perfusión. Utilizaron el software rápido. Este estudio mostró también que cuando se hacía la trombectomía en ventana extendida, existían mejores resultados neurológicos en la escala de ranking y también en, en la capacidad funcional de los pacientes. Aquí podemos apreciar los criterios de inclusión y los criterios de exclusión del estudio. También se publicó el ensayo Diffuse 3. El ensayo de Diffuse 3 también evaluó la trombectomía extendida y mostró que los pacientes que eran sometidos a trombectomía extendida tenían un adecuado ranking de 0 a 2 a los 90 días en el 45% de las intervenciones versus un 17% en los pacientes que no fueron sometidos a intervenciones o a trombectomías extendidas. En general, el análisis de subgrupos de este estudio que les acabo de mencionar fue a favor de la trombectomía. Lamentablemente, este estudio pues requería un poco más de población eh, para poder ser, digamos, confiable estadísticamente. En pantalla les dejo los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. Y a partir de todos los datos que hemos estado mencionando, para ya ir dando fin a la charla, se publica un metaanálisis que es el metaanálisis EOS. Y este metaanálisis incluyó el estudio Wake-up, el STENS, el TAUS y el ECAS con un total de 843 pacientes, de los cuales 429 fueron asignados al TEPLAS y 414 a placebo. Y este metaanálisis mostró que se lograba obtener un resultado favorable en el 47% de los pacientes sometidos al grupo de Alteplas con ventana extendida versus el 39% para los pacientes que no eran sometidos a terapia con Alteplas con ventana extendida. Y este metaanálisis también es muy bonito porque la heterogeneidad fue de apenas el 27% y mostró que efectivamente la Alteplas se asociaba con un mejor resultado funcional y una mayor probabilidad de independencia. Este estudio también mostró que la prevalencia de hemorragia intracraneal era realmente baja. En el grupo de Alteplas era del 3% y en el grupo de control de apenas 1%. Y esto nos lleva entonces a resumir las posturas que tienen las guías. Entonces, la guía de la AJA del año 2019
afirma que en los pacientes con un ACV de tiempo incierto mayor de 4.5 horas desde el último momento en el cual fue visto bien, la resonancia magnética permite identificar las lesiones que podrían beneficiarse con Alteplas en una ventana extendida. De igual forma, para la trombectomía mecánica también recomiendan que esta se puede extender hasta las 24 horas, siempre y cuando la decisión se apoye en imágenes como tomografía de perfusión o resonancia magnética ponderada por difusión. Entonces, la recomendación de las guías europeas, en contraparte, nos habla de que nosotros podemos prolongar la ventana de trombólisis hasta 9 horas en los pacientes en los cuales nosotros tenemos imágenes que nos estén respaldando para la toma de dicha conducta. Para ello, entonces, vamos a mirar en TAC y en resonancia el mismatch score de perfusión, que era lo que hemos estado mencionando. Y cuando un paciente cumple con un patrón mismatch, como los que vemos en la imagen, es un paciente en el cual nosotros podemos trombolizar con seguridad, porque es un paciente que se va a beneficiar. Pero en los pacientes que no tienen un patrón mismatch y tienen un ACV conocido de 4.5 a 9 horas, 9 de los miembros que elaboraron la guía ESO, que fueron 9 autores, recomiendan que no se utilice la trombólisis. Así que solamente para los pacientes seleccionados. Así que, en efecto, para concluir, antes de mencionar los mensajes para llevar a casa, el uso de Alteplas en los ACVs isquémicos de despertar o de tiempo desconocido, según las guías europeas, se asocian con una tendencia hacia un curso clínico favorable, se asocian con mayores desenlaces adecuados en la funcionalidad y es precisamente por ello que las guías ESO, con un grado de recomendación fuerte y con alta calidad de la evidencia, como ven en pantalla, acuerdan que en ese tipo de pacientes que tengan un patrón mismatch y que no tengan una indicación de trombectomía o no la tengan disponible, nosotros podemos administrar Alteplas con un grado de evidencia moderada. Si quieren ustedes profundizar ya para que se lo lleven a su casa, les recomiendo este artículo de Cerna Corredor, que es un algoritmo muy bonito que resume a partir de los distintos estudios, el ECAS-3, el ISTENT, el Wake Up, el Diffuse y el Down, cómo debemos nosotros fundamentar nuestras conductas en este tipo de pacientes. Mensajes para llevar a casa. Todos los pacientes con ACV podrían beneficiarse con Alteplas, trombectomía o trombólisis endovenosa y terapia endovascular extendida. El tiempo y las imágenes son fundamentales. La trombólisis guiada por resonancia magnética es una opción terapéutica en pacientes no elegibles para trombectomía y con tiempo de inicio incierto. El Alteplas es seguro en pacientes con ACV de 4.5 a 9 horas con patrón de penumbra en TAC o en resonancia magnética. El Alteplas es seguro y efectivo en pacientes con ACV de inicio incierto si hay mismatch, difusión FLAIR o hay un patrón de penumbra en resonancia magnética o en TAC con perfusión. Y el Alteplas en ventana extendida mejora los resultados en los pacientes con ACV de grandes bases y con ACV lacunar. Eso era lo que tenía para compartirles el día de hoy. Espero que la charla haya sido de su agrado y quedo atento a las sugerencias y a las preguntas. Muchas gracias.